Muchas gracias. Buenos días a ustedes, en especial a la mesa principal, respetados abogados que nos visitan aquí a la República de Panamá a exponer sus conocimientos y agradecer al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por la invitación. Pues como comentaba coloquialmente de manera informal a los respetados invitados expositores, hoy vamos a tener una mañana bastante informal e incómoda por el auditorio, porque ya es de conocimiento público aquí el problema de suministro de agua potable en gran porcentaje de la ciudad de Panamá. Pero para cumplir con la agenda, y no solamente la agenda, sino que hay que cumplir con un horario que dicen que en Latinoamérica, mal acostumbrados, que se dice una hora y se llega a otra. Así que agradecer la presencia de ustedes y espero no aburrirles. El tema que me ha tocado abordar es reto de la oralidad en el proceso civil panameño. Un tema que humildemente no soy experto en la materia de un tema de oralidad, es un tema novedoso, es un tema que más bien voy a dar algunas reflexiones, y la palabra dice reto. El reto lo tenemos nosotros como magistrados de la Corte Suprema de Justicia para poder que en un futuro tengamos, si existe la viabilidad y la conveniencia de la oralidad en el proceso civil. Generalmente, a veces nuestros países, Panamá copia de otros, copia de Colombia o copia de España, respecto a algún tipo de proceso. Cuando uno comienza a investigar, obviamente tenemos el sistema penal acusatorio que desde hace muchos años se surgieron las bases, y hoy día pues ya tenemos el sistema penal acusatorio que debe culminar el próximo 2 de septiembre de manera gradual en todo el territorio nacional. Y cuando uno hace la investigación respecto versus al proceso civil en un juicio, respecto a la oralidad en un juicio civil o un proceso civil, vemos mucha similitud respecto a ello. He leído las memorias de los expositores respecto al tema de la oralidad, y de repente el exponente de Fernando de Uruguay tendrán mayores conocimientos. He leído respecto a la oralidad del proceso civil un poco más avanzado es Ecuador, a través del Consejo General de Estado, Consejo de la Judicatura, perdón, que tienen en Ecuador, donde tienen juzgados pilotos respecto a la oralidad. Colombia, donde tengo entendido, la ley que crea la oralidad es del año 2010, pero no comienza a implementarse hasta marzo de este año, igualmente solamente en Bogotá, para después surtir efecto la implementación en todo el territorio nacional de Colombia. Algo en El Salvador, Uruguay, más bien por lo que es la experiencia del Código Modelo de Procesal Civil, pasadas las jornadas iberoamericanas de derecho procesal y todo ello. De lo que he investigado en Ecuador, bastante avanzado, tanto así que la Constitución de Ecuador de 1998 y la del 2008, la última, establece de manera obligatoria la oralidad para los procesos. Es decir, ya está amarrado desde el rango constitucional el tema de la oralidad. Así que como reto, es un reto de la propia Corte, y mi persona como presidente de Sala Civil en estos 2 años, 2016-2017, gracias a iniciativa de dar el tema del magistrado Abel Augusto Zamorano, y hemos conversado muy informal, superficial respecto a la viabilidad de la oralidad del proceso civil. Cosas que habría que dejar los pininos, una base. Tengo la ventaja y la dicha de que estoy como participante de este congreso estos 3 días, y escuchando a la doctora Silvia de España ayer, ella dio en el clavo, igual el profesor Guido Águila del Perú, respecto que hablar de oralidad tendríamos que ver, uno, es el tema presupuestario, porque la oralidad no podrías eliminarla así por así, tendrías que tener las aulas especiales
con todo el equipo informático que eso conlleva. Y la oralidad no significa reemplazar la escrituralidad, como le llaman, la escritura, por más audiencias. Eso no se trata. También en la investigación no es que podría señalarse, yo tampoco voy a dejar plasmado con exactitud una conveniencia o no, sino de lo que se está viendo en la experiencia. Y de estos países que tienen un poquito más avanzado sobre ello, habría que ver sobre la efectividad de los mismos. No se trata de más audiencias, sino, por eso que no le llaman, que no hay un proceso oral puro, sino un proceso por audiencias, así le denominan, por audiencias, que ya lo tenemos. Así que, como oralidad, he preparado unas 8 o 10 diapositivas respecto nada más a unos puntos clave en cuál es el camino de la oralidad en el proceso civil, qué es lo que se busca. Pero me hago con un interrogante primero: ¿es descongestión, celeridad y eficacia? Obviamente, el Poder Judicial de Panamá, al igual que en muchos otros países, todos carecen de el mismo problema, que es la mora judicial. Así que lo que se busca es descongestionar los tribunales, que todos ustedes son testigos de la gran cantidad de expedientes, de tomos, no solamente lo que se hablaba en lo penal, sino igual sucede en lo civil, y casos también, expedientes bastante voluminosos en temas de niñez y adolescencia, en familia, en laboral. Y en estos países, que seguro en Panamá, que me ha tocado la experiencia de trabajar en distintas ramas del derecho, distintas jurisdicciones, creo que es más fácil utilizar la oralidad en los procesos de niñez y adolescencia, en los procesos laborales. En los procesos monitorios, que también es un tema que van a desarrollar aquí en el Congreso, igualmente los procesos ejecutivos, donde dos partes simplemente llevan el título ejecutivo, que lo reconozcan y punto. Hay mucha tela que cortar todavía en este tema. Creo que es la primera vez que en Panamá se está abordando el tema de la oralidad. No he visto artículo, ensayo de panameños sobre ello, muy escaso también en Latinoamérica. Colombia viene bastante, le digo, tienen jugados, en Ecuador jugados pilotos, y en Colombia pues un avance, y los semilleros también conversando respecto a la conveniencia de la oralidad, pese que ya está en ley en Colombia, y como le digo, en Ecuador, en la Constitución del 2008 establece la obligatoriedad de la oralidad en los procesos. Y todo eso va amarrado de acuerdo al derecho a oír, que dice el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que lo establece, así como el 14, lo que es el derecho a ser oído. Así que es el derecho a ser oído, pese que se puede hablar supletoriamente en alguna forma, el oído a través del escrito, pero es oído a través de la inmediación, concentración y publicidad. Así que finalidad de la oralidad: descongestión. Obviamente lo que se busca es bajar la mora judicial, la descongestión. Celeridad de los procesos, claro, es el problema de la mora. Ustedes ven a diario el llamado impulso procesal, donde los litigantes pueden presentar 20, 30 impulsos procesal, y el juez, el jugador, eso es lo que se quiere, un cambio de paradigma, que sea un verdadero director del proceso, que hoy día no lo tienen, porque lo que se da es un derecho prácticamente dispositivo. Son las partes las que van llevando el ritmo del proceso a través de los escritos. Pero lo que se quiere en ese cambio de paradigma es que el juez sea un verdadero director del proceso y que tome decisiones. La eficacia, bueno, la eficacia la tendrá siempre al que gane el proceso. Ahí será la eficacia. Para el que pierde no hay ninguna eficacia, podría pensarse. Obviamente, la importancia siempre de la motivación y la argumentación. Que ese es uno de los temas que en las lecturas que he realizado respecto a la conveniencia de la oralidad, es que un juez, al emitir la sentencia, la sentencia tiene que estar debidamente motivada, argumentada. Y para que quepa esa motivación, obviamente tendría que estudiar obra científica, jurisprudencia, lo cual se hace muy difícil
a emitir una sentencia en el acto y por ello darle un tiempo razonable, que igualmente los tratados internacionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues habla de eso, del tiempo razonable. ¿Qué tiempo hay razonable para que el juzgador pueda emitir una sentencia? Entonces, al final se complementan oralidad y escrituralidad. Cada una no está de manera sesgada, ni cada una es excluyente de la otra. Ellas deben ir complementadas. ¿Para qué? El fin, el fin del proceso, el buen comportamiento del proceso. Como finalidad, en realidad, por eso como interrogante, es una inmediación, una concentración, una publicidad. Una inmediación donde hoy día el juez civil panameño, que seguro sucede en otros países de Latinoamérica, no está en el momento a veces de la práctica de prueba. Hay jueces que sí, jueces que no. Todo el tema probatorio, por ello la importancia de inmediación, no solamente por valorar las pruebas, sino el mismo comportamiento del perito, en la forma en que se comporta, lo que es la conducta humana del perito o del testigo. Así que con la inmediación el juez, cosa que se repite trayendo de alguna forma del proceso penal acusatorio, proceso garantista, es que el juez esté ahí en el momento de valorar las pruebas, de escuchar los testigos, de los peritos, de cuestionarlos en ese momento. La concentración, es decir, que las etapas procesales no se distancien tanto, que puedan surtirse en plazo razonable en un breve tiempo. No es que hoy se hace una práctica de pruebas y tengo otra práctica, una pericial y una testimonial 3-4 meses después. De acuerdo a estadísticas que el Consejo Judicial de la Judicatura, por lo menos de Ecuador, dicen con estudios del Banco Mundial, los procesos, la diferencia de la oralidad y la escrituralidad es que se reducen de 1.500 días de escrituralidad a 300 días en la oralidad, es decir, un año, que un proceso civil, proceso debe culminar en un año. Y publicidad, obviamente, la publicidad del proceso para la garantía del mismo. El fin, en el fondo, ser el medio al juez para juzgar mejor. Eso es lo que es la oralidad. Es un fin para juzgar mejor, en mayor justicia, porque a través de esa inmediación el juez puede valorar con mayor sentido todo el caudal probatorio. ¿Qué problema se escucha hoy día de la oralidad y la escrituralidad? Mitos. Un mito positivo. Un mito positivo es que la oralidad es una panacea, se dice. Y el mito negativo, que es la escritura es la responsable de la mayoría de los problemas. Hoy día, sobre el problema de la mora, eso, la carga de trabajo, la carga de papeles, los procesos muy extensos. Yo entro como magistrado de la Corte en el año 2012. Y yo, para mí, y lo digo con pena, pero hay que decir las cosas, para mí era inconcebible, yo no lo podía creer. Había un recurso de casación. Recurso, escúchese bien, no el inicio del proceso ordinario. Tenía 11 años. 11 años. Yo decía, esto es una locura. Solo el recurso de casación, no el inicio del proceso. Sí, siempre se habla que un proceso civil tiene una duración de vida de 7-8 años. Pero es cierto, pero para mí inconcebible, cuestión que yo decía, bueno, esto en 3 meses hay que sacarlo. Y así uno se propone metas, igual otros magistrados se proponen metas de sacar el trabajo lo más rápido posible, porque el letargo y la demora no es justicia. Tenía unas líneas aquí para que vean cómo el tema de la idiosincrasia, esto requiere también un cambio cultural. La misma constitución política de nosotros en Panamá te lleva el camino de la escritura, muy contrario a lo que les vengo señalando de la Constitución de Ecuador, de establecer la obligatoriedad de la oralidad. Miren, ejemplo, por lo menos estaba observando en el Código Judicial del artículo 477 al 494, vas a encontrar temas intrínsecos de la escrituralidad. Y dice, hace referencia a escritos y memoriales, nada de la oralidad.
Pero también encontramos alguna redacción respecto a solicitudes y peticiones verbales, un momento, como es la petición verbal, en cuál encontramos oralidad en el proceso judicial. Dice, petición verbal de copias, de solicitud de copias, que puede hacerlo verbal. Pero curioso que el artículo 494 del Código Judicial señala qué casos deben decidirse por audiencia, nada más. Y dice, 7 puntos, dice, la solicitud de exclusión de bienes del secuestro por depósito de cosas ajenas, la solicitud de rescisión del secuestro, la solicitud de levantamiento del secuestro cuando a juicio del juez pudiera afectarse gravemente al secuestrante, la solicitud de separación del depositario, las incidencias acontecidas con motivo de la ejecución o de la aplicación de una medida cautelar cuando la ley lo exija o el juez estime conveniente la comparecencia de todos los interesados, las reclamaciones al hacer el depósito en caso de embargo que regulan pues artículos del Código Judicial y la solicitud de rescisión de embargo que está consagrada en el 1681. Esos 7 supuestos, esos 7 temas establece el 494 del Código Judicial que deben de decidirse por audiencia, pero la gran mayoría, todas las peticiones y todo, es a través de memoriales y escritos. Igualmente, encontramos en el Código Judicial, ejemplo, en el libro segundo del procedimiento civil, que se señalan más disposiciones que señalan respecto sobre la escritura. Así tenemos el título primero sobre la actuación referente a formación del expediente. Todo ello nos llevará al proceso mediante el sistema oral. Voy a acelerar un poco porque ya el tiempo se me va agotando. Le digo, más bien son algunas reflexiones y puntos que los expertos aquí podrán desarrollar más. Y como digo, al final no hay una oralidad pura en ningún país ahora mismo. Proceso audiencia por audiencia, lo que le denominan, que le vengo diciendo. No hay un proceso oral puro, sería imposible, porque, como le venía diciendo, el juez al momento de motivar, de argumentar su sentencia, requiere del estudio de obras científicas, de jurisprudencia, de la doctrina, y todo ello requiere un tiempo razonable para emitir una sentencia dentro de la mayor justeza. En la escritura hay que preparar el tratamiento del pleito. ¿Por qué la escritura es importante? Para preparar el tratamiento del pleito. Y 2, la documentación que tiene importancia para el pleito. En otros casos también que he leído, dicen, bueno, va el litigante, presenta la pretensión, va con los hechos y la prueba en ese momento y ya. Hay otros casos que señalan que si el demandado no objeta los hechos y la prueba en ese momento, se da por considerado el reconocimiento de la pretensión. Un poco peligroso, habría que ver, le digo, no hay oralidad pura ni en Ecuador, ni en Colombia. Tengo entendido que en Colombia, con una ley del año 2010, comenzando a implementarse en marzo de este año, solamente en Bogotá, no en todo el territorio nacional. Ecuador ya tiene juzgados pilotos respecto a la preparación de la oralidad. Algo importante, la litis contestatio, que es la etapa inicial del proceso. Ideal que sea escrito para que quede claro al juez de la pretensión. Algunos autores que han desarrollado sobre el tema de la conveniencia de la oralidad en los juicios civiles dicen que para eso, para el inicio del proceso, sí debe ser por escrito para que le quede muy claro al juez la pretensión en ese momento. Oralidad y escritura como formas de expresión no son excluyentes, como le venía señalando, son complementarios para fines del proceso. De ahí que no haya exista un proceso oral puro. Se deben complementar oralidad y escrituralidad. Siempre en un momento. Ejemplo, hoy día el proceso penal acusatorio, usted ven que hay algo de escritura. Algo de escritura. Claro, es el acta donde consta la decisión, pero es mucho más fácil. El proceso penal no tiene tantas leyes dispersas y leyes especiales como sucede en el derecho privado. Por eso digo, de repente a mi criterio personal es más fácil, en mi experiencia de lo que he visto, sería la oralidad en los procesos de niñez y adolescencia, los procesos laborales tal vez, pero en niñez, adolescencia y familia, donde hay un menor, ese bien
que hay que tutelarse por la dignidad humana, la exaltación de la dignidad humana que te establece el mismo preámbulo constitucional. Puede decidir en ese momento, ejemplo, en un proceso de protección, pero en un proceso civil ordinario, por la llamada descodificación que se ha dado. Ahora que estamos conmemorando los 100 años de codificación nacional, los 100 años de Código Civil, dado en agosto del 2016, a través de la administración del doctor Belisario Porras, se ha dado esa situación de una descodificación, rompiendo lo que era la línea de los códigos napoleónicos de recoger todo. Y ven en el proceso, ven en civil, en derecho civil, muchas normas especiales dentro de todo el régimen bancario, el PH, propiedad horizontal, tantas leyes especiales que ya no están concentradas en el código, y por eso algunos dicen que habría que volver a crear un código concentrando todas las normas de derecho especiales civil en un solo texto, de ahí de la llamada descodificación hoy día. El profesor Alcaraz Zamora señala sobre principios de escritura. Él habla fijación del tema litigioso. ¿Por qué la importancia de la escritura? Por lo menos por la fijación del tema litigioso. Y en principios de oralidad él señala para su discusión. Por eso de ahí hablar lo complementario y no lo excluyente uno del otro. Prácticas de prueba. La práctica de prueba, lo del inicio, lo importante: inmediación, concentración, publicidad. Y valorar no solo las declaraciones, como lo venía señalando, sino la conducta, el comportamiento de ese momento del perito, del testigo, del declarante, porque el juez en esa inmediación puede ver si de verdad ciertamente el perito podría estar inclinándose hacia una de las partes. Ya concluyo, me está marcando acá la luz roja, y para ir finalizando, pues veremos. Profesor Mauro Capelletti habla en alegatos de conclusión también importante que deben ser por escrito por aquello de la investigación de las obras científicas y todo. Así que es algo bastante complicado. Yo creo que nosotros en Panamá debemos ir por lo menos sentando las bases. El problema siempre es el cambio cultural, y de nosotros mismos que somos, generalmente el ser humano es muy dado a no hacer cambios radicales, transformaciones que se requieren. Así que la oralidad no es un fin, es un medio para la eficacia de la función judicial. Muchas gracias.